Ya vimos una serie de elementos para tener el cuadro más o menos completo y lo único que nos está faltando es entender cómo se calcula finalmente la dosis. Nosotros sabemos por el lado de la probabilidad el tipo de dosis que queremos tener. La pregunta es si yo irradio de una cierta forma, ¿voy a poder llegar a esa dosis o no? En consecuencia, lo que significa, lo que se llama planificación, es determinar la forma como irradiar al paciente para poder llegar a la dosis que deseamos. Así que al final lo que tengo que hacer es calcular. Tengo que calcular la dosis. No la puedo medir en un paciente. Tengo que calcularla. Y para ello hay distintos métodos y el problema principal es que como yo tengo que hacer varios intentos hasta que logro encontrar la estrategia adecuada, el problema principal es el tiempo de cálculo. Veamos los distintos métodos y una pequeña observación sobre el tiempo que se demoran en realizarse. El más simple de todos es el llamado método pencil beam. Pencil no es otra cosa que lápiz y beam es rayo. O sea, es entender a los fotones sencillamente como que yo tiro una línea, este es el rayo, cómo va a llegar a una parte. Así que tengo mi organismo, tengo mi cáncer en alguna cierta zona y yo analizo cuánto llega de los fotones si sencillamente tiro líneas rectas. Estos serían mis pencils, si ustedes quieren así. Y como yo conozco el e elevado a mu z con la integral o como lo quieran, yo puedo ir calculando cuánto va a llegar, cuánto va a ir depositándose en todo el camino hasta llegar a esta zona, puedo calcular cuánto va a llegar en esta zona, puedo calcular cuánto sobrepasa la zona y al final va a ser depositado acá afuera, lo mismo en esta ubicación, etc. El pencil beam es sumamente rápido, porque yo sencillamente tengo que saber la geometría y en un 2×3 he logrado calcular para una cierta cantidad lo que aquí está llegando adentro del cuerpo. Pero el problema que tiene el pencil beam son varios temas. Primero que todo, en ningún momento me consideró la posibilidad de que el fotón se desviado. El fotón viaja en línea recta. Y ya vimos que, por ejemplo, Rayleigh me está generando desviaciones. En consecuencia, si la energía es alta, probablemente el pencil beam no está malo. Pero si es más baja, voy a tener un pequeño problema. O sea, en particular en la parte final, acá donde está perdiendo energía, donde sí voy a tener el problema de que no estoy considerando los desvíos. Ese es uno de los problemas. El segundo problema tiene que ver con lo que pasa con el electrón. Yo generé un electrón en una cierta posición y ese electrón viaja a una cierta distancia y si yo en este minuto aquí generé un electrón, este electrón va a viajar un par de milímetros y va a recién impactar en una ubicación que puede estar al lado de este haz inicial. Y peor todavía, va a generar otros electrones que se llaman electrones secundarios que pueden generar daños en otras zonas. Al final estoy mirando toda una zona de alrededor de unos 20 milímetros en donde mi impacto original puede estar distribuida la energía. Así que pencil beam en sí es rápido, pero tiene dos fallas principales. La primera, no considera la pérdida de energía por Rayleigh, por ejemplo, o en general desvíos, y no considera toda la cadena de los electrones que me están repartiendo la energía en el entorno. Esa es la principal limitante de pencil beam. La gran ventaja, el tiempo. Ustedes con un planificador que calcula con puro pencil beam, en cosa de segundos, van a obtener la dosis. La primera corrección que se hizo, se habló en particular de que la peor situación se daba en el problema de que el pencil beam no me repartía la energía en el entorno donde había esta reacción. Entonces se empezó a modelar esto y existen programas que no solamente calculan con pencil beam hasta donde llega, sino también después distribuyen la energía alrededor del punto de impacto. Esto se denomina por el método matemático que está detrás, convolution. Porque es una integral de convolución que se llama. Así, el convolution, los sistemas que contienen convolution, tienen un modelo de cómo esta energía se va distribuyendo y ya corrigen ese efecto, que es el principal error del pencil beam. De hecho, hoy en día yo diría que la mayor parte de los sistemas que están en el comercio son una mezcla de las dos cosas. Ya no existe el pencil beam solo, siempre existe en combinación con un convolution. La calidad del sistema, de cómo calcula, depende de la calidad del convolution. Si el convolution es una fórmula muy simple, que no tiene grandes mediciones, es probable que tengamos un gran error detrás. Si convolution es una fórmula bastante más elaborada, revisada, por ejemplo, que varía del material en que está ocurriendo, de modo de que se adapte a la situación, convolution puede hacer una corrección bastante buena.
yo diría que el 80%, típico Pareto, de las mediciones o cálculos hechos con Pencil Beam en conjunto con Evolution dan un resultado satisfactorio. Y hay un 20% que no es satisfactorio. Y este 20% es bastante complicado por dos posibilidades. Yo podría haber estimado la dosis demasiado alta, lo cual me podría significar de que yo al final creo que estoy llegando a una dosis suficientemente buena, bajo los niveles para llegar a la dosis que yo necesito, y al final lo que estoy haciendo en verdad es subirradiar al paciente. Le di de menos, de muy poca radiación, lo cual al final no mató al cáncer, y el cáncer es al final el que mata al paciente. Así que en 20% de los casos yo tengo el peligro de haber calculado mal y haber llegado a la conclusión errada. Por otro lado, yo podría calcular subevaluado, o sea, que al final yo compenso hacia arriba, llego a la dosis que yo creo que es, y en verdad estoy sobreirradiando al paciente. O sea, en un 20% yo puedo sobre o subirradiar. Y en ambos casos no estoy matando al cáncer. En un caso es si sobreirradio es la radiación la que va a matar al paciente, y si subradio es el cáncer al final que va a matar al paciente. Por estos 20% es que hoy en día las clínicas, cuando operan un sistema tipo LINAC, tienen, o generalmente deberían tener, un llamado físico médico. Y hace varias labores, entre asegurarse que el equipo esté correctamente trabajando y demás, guía toda la parte de la medición, porque él es uno de los especialistas en detectar ese 20%, saber cuándo el cálculo está errado. Y además asegurarse que no haya errores en el equipo. Como vimos, depende de muchos factores. Tengo la temperatura equivocada, tengo el voltaje equivocado, y yo ya estoy obteniendo una irradiación equivocada. Consecuencia, él mira que el proceso funciona adecuadamente y ayuda a detectar ese porcentaje, que también el médico que trata normalmente también tiene ya un sentido de cuáles son los típicos problemas, y al final detectan y después hacen las correcciones correspondientes para poder estudiarlo correctamente. Existe un tercer método, que es el método más preciso, pero tiene un problema por ahora tecnológico, que es aquel que no usa la idea del pencil beam, sino usa la idea de seguir la pista a cada partícula. O sea, toma un fotón, lo recorre, ve cuando se desvía y le sigue la pista a ese fotón, ve a otro fotón cuando sigue por el camino, ve al electrón que se genera, ve a cada subelectrón secundario que está generándose. En consecuencia, realmente le sigue la pista a cada una de estas partículas. Como usa cada vez probabilidades, por ejemplo, ¿qué probable es de que yo ahora tuve una reacción tipo Rayleigh? Tal es la probabilidad, así que él calcula en ese caso. Él prácticamente va tirando dados en cada uno de los cálculos. Tira un 5, tira un 6, tira un 2, tira un 4, tira el dado, decide cómo se comporta, y la forma como él estudia esto, como probabilísticamente estima, está basado en las ecuaciones que están detrás, las ecuaciones que indican la probabilidad. En consecuencia, el modelo refleja la realidad, y para eso requiere de recorrer una cantidad enorme de fotones iniciales. O sea, mis fotones iniciales comienzan con un 10 elevado a 8, generalmente termino con un 10 elevado a 10 fotones, para poder tener algo más o menos realista. Eso significa un largo tiempo de cálculo, mucho tiempo de computación. Este método, por el hecho que usa justamente el azar, se llama el método Monte Carlo. Es de alta calidad, pero mientras acá yo necesitaba entre segundos a minutos de cálculo, acá yo necesito horas a días. Y por esa razón, hasta el día de hoy, el Monte Carlo mismo no es un método que habitualmente se use en la aplicación práctica. Se usa en Pencil Beam con Convolution, y la idea sería obviamente extenderlo a Monte Carlo, y hay una tendencia a tratar de atacar ese 20% con Monte Carlo, pero eso significa también un problema bastante grave en lo que es el tiempo adecuado. O sea, se arman grandes redes de computadores para justamente poder reducir este tiempo. Esos son los tres distintos métodos. Estos dos son los que están en operación habitualmente, con ese riesgo, y este es el método de mayor precisión, y el profesional, el médico y el físico médico son los encargados de velar de que este 20% sea atendido adecuadamente.